Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de octubre bañaba el parque con una luz tenue, pero el aire estaba cargado de una inquietud palpable. 3 niñas, sucias y hambrientas, temblaban bajo un banco desgastado, con los ojos abiertos de esperanza y miedo. Habían oído hablar de un hombre rico, un millonario que vivía en la ciudad, conocido por su generosidad, y no tenían nada que perder. «Por favor, señor, ayúdenos», susurró la más pequeña, una niña de 7 años, aferrada a un osito de peluche roto. Sus hermanas, un poco mayores, le sujetaban las manos con fuerza, con la mirada fija en la figura que se acercaba, con aspecto seguro y elegante. El hombre, vestido de traje oscuro, se detuvo y observó a los 3 niños. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. Se arrodilló para estar a su altura. «¿Qué pasa? ¿Dónde están sus padres?», preguntó con voz suave pero firme. Las lágrimas corrían por las mejillas de las chicas mientras contaban su historia, una familia rota, un hogar perdido y el hambre siguiéndolas como una sombra. El millonario sintió un hundimiento. Abrió su billetera y les dio dinero, prometiéndoles llevarlas a un lugar seguro. Los ojos de las chicas se iluminaron con una esperanza casi irreal. Pero mientras se alejaban, de la mano del hombre, un ruido aterrador resonó tras ellos, un grito desgarrador, seguido de un estruendo metálico. El millonario se giró justo a tiempo para ver a la más pequeña de las 2 chicas desaparecer en una explosión de luz y humo. Un coche se había descontrolado y se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Corrió hacia adelante, pero el caos ya había estallado. El parque, antes tranquilo, se había convertido en una escena de horror. Las niñas gritaban, algunas caían al suelo, otras desaparecían bajo los escombros. El millonario sintió un escalofrío, había creído que estaba salvando a esas niñas, pero ahora, algo terrible había comenzado. Apretó los puños. La generosidad ya no era una opción. Tenía que sobrevivir. Tenía que proteger a quienes pudiera, y descubrir quién quería hacerles daño. El parque estaba en silencio, salvo por el lejano aullido de las sirenas y los llantos dispersos de los niños. El millonario, David Harrington, sintió que se le encogía el corazón. Creía haber traído un poco de luz a la vida de estas 3 chicas, y ahora se enfrentaba a una pesadilla. La menor, Lily, había caído al suelo, jadeando, con los ojos llenos de terror. Su hermana mayor, Emma, intentaba desesperadamente protegerla, mientras que la tercera, Sophie, gritaba mientras intentaba escapar de los escombros. David nunca había presenciado tanta violencia de cerca. Su riqueza y poder fueron impotentes ante el repentino caos que se había apoderado del parque. Con un movimiento rápido, levantó a Lily en brazos y jaló a Emma detrás de él. Sophie, asustada pero ágil, se deslizó entre ellos y se refugiaron detrás de un árbol robusto. David miró a su alrededor, el coche destrozado había desaparecido en una nube de polvo y cristales rotos, y los transeúntes se habían quedado paralizados de horror. Todo está bien ahora», murmuró, intentando calmar a las chicas, pero le temblaban las manos a pesar suyo. Entonces se dio cuenta de que algo inexplicable estaba sucediendo, el humo en el suelo no era solo polvo. Un brillo extraño e inquietante se elevaba, como si el parque mismo hubiera cobrado vida. De repente, se oyó un grito agudo, distinto al llanto de los niños. David giró la cabeza y vio una figura oscura, medio oculta por los árboles, observándolos. El corazón le latía con fuerza. No era un simple accidente. Alguien, o algo, los había atacado. Lily se acurrucó contra él, temblando. «¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto?», preguntó con una voz tan débil que tuvo que inclinarse para oírla. David sintió que una nueva determinación se apoderaba de él. El miedo y el peligro eran irrelevantes, tenía que proteger a estas chicas, descubrir quién quería hacerles daño y evitar que este parque, que había sido su refugio, se convirtiera en su tumba. Y en el fondo surgió una pregunta aterradora, ¿esto era solo el principio? David Harrington mantenía la mirada fija en las 3 chicas. El parque, tranquilo momentos antes,
se había transformado en un inquietante laberinto de escombros y gritos ahogados. El coche destrozado se había desvanecido en una nube de polvo, pero la sombra que las observaba no se había movido. «Quédate detrás de mí», ordenó David con firmeza. Emma y Sophie asintieron, mientras Lily, aún acurrucada contra él, murmuraba oraciones en silencio. David sabía que debía mantener la compostura. Cualquier movimiento, cualquier sonido, podía delatarlas. La figura se movía lentamente entre los árboles, casi invisible. David sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No se trataba solo del accidente, alguien los estaba cazando. Una oleada de adrenalina mezclada con ira lo invadió. ¿Quién querría hacerles daño a estos niños? ¿Y por qué? De repente, un sonido agudo resonó tras ellos, el crujido de una rama bajo unos pasos rápidos. David se giró justo a tiempo de ver una sombra que se dirigía hacia ellos. Agarró a Sophie, empujándola tras él, pero la figura desapareció antes de que pudiera identificarla. Las chicas temblaban de miedo. Emma susurró, él quiere hacernos daño. David apretó los puños. No dejaré que nadie te toque. Decidió guiarlos fuera del parque. La salida estaba a unos cientos de metros, pero cada paso parecía acercarlos a la amenaza. Al doblar una esquina, un coche negro aminoró la marcha, sus ventanas tintadas oscurecieron el rostro del conductor. El coche se detuvo y una sonrisa cruel apareció a través del cristal. La figura que habían visto en el parque estaba allí, dentro, observándolos como una presa. Entonces, ¿nos escapamos?, dijo una voz gélida desde el auto, distorsionada por una sonrisa sádica. David sintió que se le helaba la sangre. La situación había pasado de aterradora a mortal. Comprendió que ya no podían simplemente huir, tenían que enfrentarse a quien quería destruirlos. Y en el fondo, sabía que esta lucha sería mucho más personal y terrible de lo que había imaginado. Lily le apretó la mano. «No nos dejes», susurró. David la miró a los ojos y le prometió en silencio, «Te protegeré, pase lo que pase. Incluso si tengo que enfrentarme al mismísimo infierno». David Harrington avanzó a grandes zancadas, con las chicas aferradas a él y el corazón latiéndole con fuerza. El coche negro lo seguía a distancia, frenando y acelerando en cada curva, como si las pusiera a prueba. Cada semáforo en rojo, cada sombra, se convertía en una amenaza. «No podemos seguir así», murmuró Emma con voz temblorosa. «Al final nos alcanzará». David asintió. Sabía que necesitaban un lugar seguro, pero el parque estaba aislado y la ciudad de repente parecía más hostil que nunca. Al entrar en un callejón estrecho, un crujido a sus espaldas los hizo dar la vuelta. Un segundo coche negro había aparecido de la nada, cerrándoles el paso. El miedo pareció paralizar a las chicas, pero Lily, la más pequeña, hizo algo inesperado. Señaló la puerta de un viejo edificio abandonado a su derecha y susurró, «Por ahí, rápido». David dudó, pero no tenía otra opción. Corrió con ellos hacia el edificio. Dentro, el polvo y las telarañas lo cubrían todo, pero era su única oportunidad. Cerró la puerta con llave, respirando con dificultad. El coche negro permaneció afuera, con los faros iluminando la fachada del edificio. Entonces, un golpe sordo resonó contra el metal, alguien intentaba forzar la puerta. «¿Quiénes son?», gritó David, y la ira sustituyó al miedo. «¿Por qué atacan a estos niños?». Ninguna respuesta. Solo un silencio opresivo, luego una risa gélida, como la de un depredador jugando con su presa. David presentía que no podían quedarse allí indefinidamente. Tenía que idear un plan. Al examinar la habitación, notó que Sophie, la mayor, había agarrado un viejo trozo de metal oxidado. Lo aferró firmemente entre sus manos, decidida, lista para defender a sus hermanas. «No vamos a permitir que hagan esto», dijo con una fuerza sorprendente para una niña de 10 años. A David le impactó su determinación. Estas chicas no eran simples víctimas, poseían una valentía capaz de cambiar el curso de la situación. Sabía que no solo debía protegerlas,
sino también aprovechar su fuerza para sobrevivir. Afuera, la figura enmascarada en el coche negro los observaba, consciente de que la presa comenzaba a defenderse. El juego apenas comenzaba. David Harrington examinó la habitación abandonada, buscando una salida. El suelo crujía bajo sus pies, las ventanas eran demasiado altas para saltarlas, y la puerta principal se veía amenazada por los 2 coches negros que estaban afuera. Cada segundo que pasaba acercaba al asaltante. «Tenemos que actuar», dijo David. Pero no sin un plan. Sophie, sosteniendo su pieza de metal oxidado como si fuera un arma, observaba atentamente las ventanas y las vigas. «Podríamos crear una trampa», murmuró, con el rostro serio a pesar de su corta edad. David la miró, sorprendido por la lucidez de la niña. «Explícate». Sophie señaló una tubería vieja y oxidada que recorría el techo y algunos escombros esparcidos por el suelo. «Si lo dejamos caer sobre la puerta cuando intenten entrar, los retrasaremos lo suficiente como para que podamos salir por atrás». David sintió un atisbo de esperanza. «De acuerdo. Hagámoslo». Les dio a las chicas instrucciones precisas. Lily, aunque temblando, siguió las órdenes, colocando una pesada caja debajo de la tubería. Emma colocó un montón de escombros para estabilizarla. David, mientras tanto, se preparó para el momento en que atraerían al atacante a la trampa. Afuera, los coches negros se acercaban. El primero parecía listo para abrirse paso por la puerta. David respiró hondo y le susurró a las chicas, «Ahora». La puerta se abrió de golpe y Sophie dejó caer la tubería con un grito decidido. El metal oxidado se estrelló contra la puerta con un estruendo ensordecedor. El coche frenó bruscamente, iluminando el interior del edificio con sus faros. El asaltante retrocedió, sorprendido y furioso. Aprovechando el caos, David agarró a Lily y a Emma y las condujo hacia una salida lateral tras un viejo muro de ladrillo. Respiraban agitadamente y sus corazones latían al unísono. Habían ganado unos minutos preciosos, pero David sabía que era solo una victoria temporal. «No nos dejará ir», dijo con el rostro sombrío. «Ahora sabe quiénes somos, y quiere algo de nosotros». Lily, temblorosa pero valiente, le apretó la mano. «No dejaremos que nos atrape». David sintió una determinación ardiente en su interior. Los superaban en número, pero su valentía e inteligencia podían darles la ventaja. Y mientras se alejaban entre las sombras de la ciudad, comprendió que el próximo enfrentamiento sería aún más terrible, y que sus enemigos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrarlos. David y las chicas se habían refugiado en un viejo almacén abandonado, lejos del tráfico y las miradas indiscretas. Las paredes se estaban derrumbando, pero al menos ofrecían un respiro temporal. David por fin podía respirar, o al menos intentarlo. ¿Quién quiere hacernos daño?, preguntó Lily con voz temblorosa. ¿Por qué a nosotras? David negó con la cabeza. Todavía no lo sé, Lily. Pero tengo toda la intención de averiguarlo. Buscó en su memoria y en sus contactos. Como multimillonario, tenía sus fuentes, detectives privados, exagentes de seguridad. Necesitaba saber quién podría conocer a los niños o por qué eran un objetivo. Entonces, una información escalofriante le llegó a través de su teléfono encriptado: la matrícula del coche negro había sido rastreada. La investigación reveló un nombre: Victor Crane, un hombre misterioso obsesionado con experimentos crueles y capaz de rastrear todos los movimientos de la gente. David sintió un escalofrío. Crane no era solo un criminal. Era un depredador metódico, inteligente y terriblemente peligroso. Debía de llevar un tiempo siguiéndolos, y el caos en el parque era solo el principio de su plan. Sophie, observando atentamente a David, murmuró: «No podemos quedarnos aquí, él nos encontrará». David asintió. «Debemos actuar antes de que sepa dónde estamos». Mientras hablaba, Lily hizo algo extraño. Cerró los ojos, apoyó la mano en la vieja mesa de madera y murmuró unas palabras incomprensibles. Un brillo extraño cruzó sus ojos. David frunció el ceño, sorprendido. «Lily, ¿qué estás haciendo?», preguntó.
Lily abrió los ojos y respondió con sorprendente calma: puedo sentir dónde está, como un peligro invisible. David sintió un vuelco en el corazón. ¿Era un don? ¿Una intuición increíble? En cualquier caso, esta pequeña chispa de poder podía cambiarlo todo. Comprendió entonces que proteger a estas chicas no era solo cuestión de fuerza física, sino también de estrategia e intuición. Afuera, los motores de los coches negros volvieron a ronronear. Víctor Crane los había visto. David miró a las chicas, decidido: tendrían que luchar, y esta lucha sería mucho más compleja que cualquier otra que hubiera enfrentado jamás. Un pensamiento escalofriante lo asaltó: esta noche sería solo el comienzo de un infierno aún más terrible. La noche había caído sobre la ciudad, pero la sombra de la amenaza nunca dormía. David Harrington y las tres chicas se movían en silencio por los callejones desiertos, guiados por el aliento constante de su supervivencia. La luz de la luna iluminaba sus rostros, contorsionados por el miedo y la tensión. Lily, todavía acurrucada contra David, le apretó la mano con fuerza. Está aquí, muy cerca, murmuró con los ojos cerrados, como si viera algo que los demás no podían percibir. David frunció el ceño. ¿Dónde? En la esquina de la calle, detrás de las farolas. Nos mira, pero aún no nos ve, respondió con una precisión que dejó helado a David. Sophie y Emma intercambiaron una mirada de incredulidad. Nunca habían visto a Lily comportarse así. David presentía que este don podría convertirse en su arma más poderosa. Cuando se acercaron al ángulo indicado, David dio una orden: quédense detrás de mí y sigan mis movimientos. Lily guió a David con sorprendente precisión. Al llegar a un viejo cobertizo, se detuvo bruscamente. Va a girar a la izquierda, ahora. Como se predijo, se oyó el rugido de un motor y apareció Víctor Crane en un coche negro, siguiendo exactamente la trayectoria prevista. David sintió una oleada de adrenalina: habían anticipado su movimiento. Aprovechando la distracción, David metió a las chicas en el hangar y cerró la puerta tras ellas. El agresor, sorprendido por la maniobra, frenó bruscamente y cerró la puerta de golpe. David miró a las chicas con una mezcla de orgullo y preocupación. Lily, tu regalo, nos salvará. Pero debemos ser aún más cuidadosas. La niña asintió. Siento que va a atacar de nuevo, pero esta vez no podrá sorprendernos. David comprendió entonces algo fundamental: la fuerza bruta no bastaría. Su supervivencia dependía de la estrategia, del instinto de Lily y de su capacidad para trabajar juntos. Y mientras se preparaban para el siguiente enfrentamiento, sintió un escalofrío: Víctor Crane no se rendiría fácilmente. Esta noche sería su primera batalla real, y nadie sabía quién saldría con vida. El hangar estaba sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los cristales sucios. David Harrington, tenso, escrutaba cada sombra, cada movimiento sospechoso. Las chicas estaban detrás de él, silenciosas pero atentas, con sus ojos reflejando miedo y determinación. De repente, un sonido metálico resonó desde afuera: Víctor Crane había roto la cerradura de una entrada lateral. David sintió una oleada de adrenalina: el depredador del que llevaban horas huyendo por fin había entrado en su refugio. «Quédate detrás de mí», gritó, agarrando un palo viejo que encontró en el cobertizo. Crane entró, con su mirada gélida fija en ellos, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. ¿Pensaron que podrían salirse con la suya?, siseó. «Solo son niños, ¿y ustedes?». Miró fijamente a David. «¿Creen que pueden protegerme?». David no respondió, se colocó frente a las chicas, listo para cualquier cosa. Pero lo que Crane no sabía era que Lily había cerrado los ojos y sentía cada uno de sus movimientos. «Izquierda, 2 pasos, ahora», le susurró a David. David esquivó el primer ataque de Crane, quien se sorprendió por su anticipación. Sophie, con el trozo de metal oxidado, golpeó la pierna de Crane, desequilibrándolo. Emma, valiente a pesar del miedo, agarró un cable eléctrico que colgaba del techo y lo blandió frente al atacante, obligándolo a retroceder. Crane rugió de rabia. «Insoportable»,
gritó. Pero David, valiéndose de la coordinación de las chicas, logró contenerlo, obligándolo a retirarse hacia la salida lateral. Lily abrió los ojos de repente, su mirada brilló con una intensidad sorprendente. «Va a intentarlo por detrás», advirtió. Gracias a su don, David pudo anticipar cada movimiento de Crane. Por primera vez desde el comienzo de la noche, tenían una ventaja, la previsión. Pero David sabía que Crane no se rendiría tan fácilmente. La verdadera batalla apenas comenzaba, y cada movimiento que hacían tenía que ser perfecto. Mientras Crane retrocedía para prepararse para otro ataque, David sintió una determinación ardiente en su interior: no serían víctimas. No esta noche. Nunca. La noche se sentía aún más opresiva dentro del hangar. Las respiraciones entrecortadas de David y las chicas se mezclaban con el repiqueteo metálico de las botas de Víctor Crane sobre el suelo polvoriento. Cada segundo contaba, y Crane, frustrado por sus fracasos, comenzaba a perder su legendaria compostura. David respiró hondo. «Escúchenme bien», le susurró a las chicas. «Vamos a cambiar las tornas. Le vamos a tender una trampa». Sophie y Emma asintieron, mientras Lily cerraba los ojos para sentir los movimientos de Crane. David tenía un plan: usar el espacio reducido del hangar y los escombros para atrapar al atacante y obtener una ventaja estratégica. Cuando Crane volvió a abalanzarse, David fingió tambalearse, arrastrando al asaltante hacia el centro del hangar. En el último momento, Lily gritó: «¡Ahora!». David activó un engranaje viejo y oxidado, lo que provocó que una pesada puerta metálica cayera en el camino de Crane. Sorprendido, gimió al retirarse, mientras Sophie y Emma aprovechaban el momento para bloquear las salidas con escombros y cadenas colgantes. Grulla rugió de rabia, golpeando la puerta con fuerza. Pero lo que se suponía que era su trampa ahora tenía un efecto adicional: el hangar era demasiado estrecho para sus maniobras, y cada movimiento corría el riesgo de atraparlo aún más. David, recuperando el aliento, se acercó con cautela. «Se acabó, Crane. No tienes ninguna oportunidad». El asesino retrocedió, con los ojos encendidos de ira, pero un detalle lo cambió todo: sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo. «¿Crees que me has atrapado?», dijo con una sonrisa escalofriante. «Acabas de desencadenar algo que no puedes detener». Una explosión de luz y humo envolvió el hangar. David protegió a las chicas que estaban detrás de él, con el corazón latiendo de miedo. Pero a través del humo, notó un cambio: Lily estaba allí, concentrada, como si pudiera percibir la dirección del ataque invisible. Al calmarse el polvo, David comprendió que esta lucha no se limitaría a la fuerza física. La batalla sería mental, estratégica y peligrosamente impredecible. Y en las sombras, Víctor Crane sabía que se enfrentaba a algo que nunca antes había encontrado: una presa capaz de ver sus intenciones incluso antes de que se manifestaran. El hangar estaba denso de humo, polvo y una tensión palpable. David Harrington sentía el corazón latir con fuerza. Las chicas estaban detrás de él, temblando, pero listas para seguir sus instrucciones. Lily, con los ojos cerrados, parecía percibir cada movimiento de Víctor Crane incluso antes de que lo hiciera. Crane, furioso, avanzó lentamente, evaluando la situación. Cada paso era un desafío, cada respiración una advertencia silenciosa. David sabía que si Crane alcanzaba a las chicas, no sobrevivirían. Tenía que actuar. De repente, Crane blandió un cuchillo brillante. «Déjenlos en paz, o pagarán el precio más alto», rugió. David sintió que el tiempo se ralentizaba. Solo tenía una opción: alejar a Crane de las chicas. Pero eso significaba ponerse en peligro, solo contra un oponente impredecible y mortal. «Apóyense en mí», gritó David. «Ahora». Las chicas obedecieron, deslizándose tras un montón de escombros, mientras David se lanzaba hacia adelante, encarando a Crane. Sus miradas se cruzaron, y en esa fracción de segundo, David comprendió que era una cuestión de vida o muerte. Crane atacó, rápido y preciso, pero David lo esquivó con agilidad, aprovechando la tensión del hangar. Lily anticipaba cada movimiento de Crane y le susurraba instrucciones precisas.
David intuyó que su valentía y la lucidez de las chicas podrían abrir una ventana de oportunidad. Con un último esfuerzo, volcó un pesado estante sobre Crane, obligándolo a retroceder y desequilibrándolo. El cuchillo cayó y Crane gruñó de rabia, atrapado, pero aún peligroso. David, sin aliento y cubierto de polvo, se arrodilló ante las chicas. «Ya está todo bien», murmuró. Pero en el fondo, sabía que esta victoria era temporal. Víctor Crane aún no había revelado toda la magnitud de su crueldad. Y mientras se reagrupaban, un ruido siniestro resonó por el hangar. Crane había dejado un pequeño dispositivo intermitente, señalando que el verdadero infierno aún no había comenzado. David miró a las chicas con determinación. «Hemos ganado algo de tiempo, pero aún nos queda una última batalla por librar». El hangar se sumió en un pesado silencio, roto solo por el ominoso parpadeo del avión que Víctor Crane había dejado atrás. David Harrington sintió la adrenalina correr por su cuerpo. Cada fibra de su ser estaba tensa. Las chicas estaban cerca de él, apiñadas pero valientes, listas para seguir sus instrucciones. «Escúchame», dijo David con voz firme a pesar del cansancio. «Vamos a neutralizar a este hombre de una vez por todas». Lily cerró los ojos y extendió la mano. «Lo presiento, está aquí, está planeando algo peor que todo lo que ha hecho antes». David asintió. Sabía que no habría una salida fácil. Crane había planeado su último movimiento, pero iban a usar su arrogancia en su contra. David les indicó a las chicas que se posicionaran cerca de los lados del hangar, detrás de los escombros. Cuando Crane reapareció por una de las salidas laterales, no esperaba la coordinación de su equipo improvisado. Lily, guiando cada movimiento, anticipó sus ataques, mientras que Sophie y Emma usaron todo lo que pudieron para obstaculizarlo. David saltó hacia adelante, usando su fuerza y experiencia para desarmar a Crane. Las chicas participaron activamente, golpeando y empujando con determinación. Cada movimiento parecía amplificado por el don de Lily, lo que les daba ventaja. Finalmente, Crane tropezó con una pila de cajas y cayó pesadamente al suelo. El dispositivo que había dejado atrás emitía destellos peligrosos. David se acercó rápidamente y, con precisión quirúrgica, desactivó el explosivo justo a tiempo. Sin aliento pero victorioso, David se volvió hacia las chicas. «Se acabó, ganamos». Las chicas rompieron a llorar de alivio y se lanzaron a sus brazos. Lily susurró: «Gracias, gracias por nunca abandonarnos». David sonrió, con una intensa emoción reflejada en su rostro. «Me enseñaste el verdadero coraje, y esto no ha terminado. Reconstruiremos, juntos». A lo lejos, las sirenas de la policía finalmente sonaron. Víctor Crane había sido neutralizado, pero David sabía que lo que acababa de experimentar quedaría grabado para siempre en sus recuerdos. Lo que comenzó como un simple rescate se había convertido en una lucha por la vida, la esperanza y el coraje. Y cuando amaneció sobre la ciudad, David, Lily, Sophie y Emma emergieron del hangar, de la mano, listos para enfrentar un mundo donde, a pesar del miedo y la crueldad, la esperanza y la solidaridad siempre triunfaban.